¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Evangélica Bautista Shalom de la ciudad de Yun. Es un privilegio llegar a sus hogares, a sus vidas, en su teléfono móvil, en su tablet, en su computadora. No importa el instrumento, pero lo importante es que usted pueda escuchar la palabra de Dios, unirse a nuestra alabanza, a nuestra adoración, porque alabamos a Dios por sus obras maravillosas y le adoramos por lo que Él es, la esencia de Dios, lo que significa para nosotros. Es algo maravilloso, tremendo, admirable. Les invitamos a suscribirse si no lo ha hecho todavía. Puede apretar la campanita y recibir las notificaciones. Si quiere darle un like, está bien. Si quiere hacer un comentario, bienvenido también. Dios le va a bendecir. Queremos mantener ese contacto como lo hacemos con algunas personas a través de el YouTube o también por el teléfono privado, que puede ser más 598 99 323 687. Les reitero el número, más 598 99 323 687. Serán bienvenidos sus mensajes, sus comentarios. Bueno, ahora vamos a alabar al Señor a través de unas maravillosas alabanzas, así que pastor y Helen, y que nos esposa, acompañen. Y esposa. saben que a través de este medio me sensibiliza todo este tiempo que no hemos podido trabajar con los niños, con los jóvenes. Sí. Y en mi trabajo allí secular, donde uno atiende bebés y atiende niños que van a hacerse el documento, me encuentro con algunos de aquellos niños que transitaban por la escuela bíblica y saben que parte mi corazón. Sí. Pero sin duda que a este Dios que nosotros adoramos, a este Dios que nosotros servimos, Él tiene cuidado de quien Él tiene cuidado. Una cosa leía hoy en Apocalipsis respecto a la soberanía de Dios y cómo Él tiene cuidado de quien quiere, y entendamos, aquellos que alguna vez escucharon la palabra suya, aquellos que alguna vez entregaron su vida a Cristo, al Señor que Él envió para salvarnos, de alguna forma, todos recibimos lo que merecemos. Sin duda que el castigo eterno por nuestros pecados, ese ya lo recibimos. Pero lo que es gratis, que es la salvación a través de creer en Jesucristo, su muerte y su resurrección, y que Él vive, eso está en ti, en tu corazón y en tu mente. Si alguna vez has escuchado la palabra de Dios, quiero decirte que Él es soberano. Y lo que dijo lo hará, y su palabra se cumplirá. Aún lo que haya comenzado como obra en la vida de nuestros corazones, en la vida de esos niños que nosotros pensamos, de esos jóvenes que eran adolescentes, ahora ya están casados, que van transcurriendo esta vida, yo quiero decirles una cosa: Dios les sigue amando. Amén. Dios te sigue amando. Y sin duda alguna, la obra que Él comenzó la perfeccionará en tu vida. Amén. Si así tú lo crees. Porque la palabra de Dios es verdad y Él santifica su palabra en nuestro corazón. El Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos te obedecen, una palabra es suficiente para los huertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que
trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te Amén. ¿Cómo no adorar a este Dios Gloria maravilloso al Señor. que venció la muerte y el pecado para darnos a nosotros esa esperanza viva de salvación Amén. a través de su palabra, de la locura de la predicación de todos aquellos que llevan el mensaje del Evangelio a toda criatura? Amén. Sin duda que también hay que reconocer esto. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Yo creo que no debemos de ser ignorantes a todos los acontecimientos que pasan a nivel mundial, porque Dios está hablando. Amén. Dios está haciendo escuchar por las catástrofes, por todo lo que está aconteciendo a nivel global. Porque no solo una pandemia, no es solo las muertes que están sucediendo. No es eso. Amigo y amiga, allí donde estás, yo creo que nadie puede ignorar lo que en el principio del Génesis de la Biblia dice, que Él hizo los cielos y la tierra, y sin duda que todo lo que en ellos hay. Sin duda que Él estaba y era antes que el principio, antes que este mundo fuese, Él ya era. Y Él es el eterno. Los judíos le llaman el gran yo soy, el eterno, el Adonai. Tantos nombres tiene, pero sin duda que es el mismo Dios. Amén. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero es Él que quiere darte salvación. Amén. Y eso no se obtiene ni con dinero, ni haciendo obras, para nada. Creyendo en Jesucristo, creyendo en esa vida que se entregó. Y ahora que viene Semana Santa próximamente, Semana de Pasión, donde recordamos la muerte y resurrección de aquel que dijo, yo pongo mi vida por ti Amén. y por mí. Y mire que uno se siente tan poca cosa cuando viene a Cristo. Uno se siente nada porque estábamos muertos. Y Él nos dio vida juntamente con su resurrección cuando le creímos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Cantemos esta canción que es preciosa. Tú eres el principio, Aleluya. tuya es la
llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me entrego a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara en tus promesas, me entrego a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Amén. Mi vida entrego a ti, tuyo soy, Señor. Mire, Amén. en medio de estas circunstancias en las que estamos viviendo, tú eres del Señor Jesucristo, el que se ha entregado a Él, el que vive con Él. Aún Dios le esconde en el hueco de su mano en medio de toda adversidad. Y si estás allí en el hueco de tu mano, te aseguro que aunque estés pasando un desastre en tu vida, Él te cuidará. Amén. Él tendrá cuidado de ti, pero solo tienes que tener esa relación de padre a hijo, pero de un padre amante, de un padre misericordioso y clemente, tardo para la ira, pero grande en misericordia, y que como padre verdadero se duele del castigo que recibimos. Sin duda que cuando es algún castigo es por nuestras desobediencias, por nuestras equivocaciones, por todo lo que hacemos delante de Él que a Él no le agrada. Pero qué bueno es poder reconocerle, qué bueno es poder cantarle. Seguimos esta canción con esta palabra preciosa. Cuando se habla de escudriñar, se nos demanda escudriñar las Escrituras, la palabra de Dios, porque en ellas hay vida y ella produce santificación en nosotros.
Pero esta canción dice, escudriñemos también nuestros caminos y volvamos a Jehová. Te hago una invitación, porque luego de esta canción vendrá la palabra de Dios. Pero si eres de los que se ha apartado de los caminos del Señor, si eres de aquellos que recuerdas que en un tiempo estuviste bien con el Señor, pero te encuentras como aquel hijo pródigo, y me duele en el corazón muchas veces ver por ahí la gente pasando mal sin Cristo, pasando mal sin esa reconciliación de amor con Dios, por falta de arrepentirse, por falta de volverse a Dios, por falta de conversión. Pero sabes que Dios te ama. Amén. Y esta canción te va a llevar a escudriñar tus caminos, Amén. a reflexionar un poquito. Sí, Señor. Y sé que Él es poderoso para obrar conforme a su voluntad en tu vida. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y muy grande su fidelidad. Recuérdalo antes de pasar a la palabra de Dios. Dios es fiel, y aunque tú fueres infiel, Él permanece fiel. Solo escudriña bien tus caminos. Pastor, seguimos Gracias, con la palabra de vida. Gracias, hermanos. Quiero compartirles a todos los que están mirando este video, este espacio. Y yo suelo tener momentos especiales cada día que medito en la palabra del Señor. Y cuando tengo que preparar para compartir con el YouTube, entonces tengo que apurarme y escribir. Y porque tengo miedo a olvidar a veces lo que yo quiero compartirles, y como el tiempo es tirano y yo quiero aprovechar este tiempo para compartirles, porque sabe que yo tengo una seria inquietud en mi vida personal, pero también por todos aquellos que me rodean. Hace un año, al comienzo de la pandemia, prediqué sobre los versículos que están registrados en el libro de Josué, capítulo 3, versos 3, 4 y 5. Y quiero leérselos de vuelta. Y voy a rememorar un poquito, y luego voy a compartir, hacer un énfasis especial en esto, porque me tiene muy preocupado. Me han preguntado mucha gente, ¿qué pasa con la parte espiritual? ¿Qué ha resultado todo esto? Yo estoy realmente muy desconcertado, si vamos al caso, ¿no? Yo esperaba que va a haber más respuesta a la palabra de Dios, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo. Y realmente no ha sido así. No digo en todo el mundo,
Pero sí, en lo que mucho conozco, la gente no está escuchando al Señor. No está escuchando al Señor. ¿Eh? Y aún dentro de la gente que concurría a las iglesias, no están escuchando al Señor. Y como dijera el apóstol Pablo a los corintios, cuando les decía en un momento, hay muchos de ustedes están dentro de la iglesia y no conocen a Dios, y para vergüenza vuestro lo digo, decía el apóstol Pablo. Bueno, voy a leer estos versículos de Josué 3, capítulo 3, versículos 3, 4 y 5. En ocasión, cuando el pueblo de Israel iba a tener que pasar el río Jordán para entrar a poseer la tierra prometida, mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, en pos del arca, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hemos visto de todo en este año. Hemos visto de todo en este año que ha transcurrido. Desde los que han estado reprendiendo al espíritu de enfermedad, a los demonios, al diablo, declarando, decretando, ordenando a Dios. Otros que ven en esta plaga la señal de la pronta venida de Jesucristo. Los cúralo todo, y lo estoy denominando así, aquellos que se llenaban la boca, que curaban todo tipo de enfermedades, predicadores que ponían las manos y sanaban a todos los enfermos. Los cúralo todos, que se creen oráculos divinos, han desaparecido de la escena y hasta algunos de ellos han muerto padeciendo el COVID. Hace un año no sabíamos el camino que tendríamos que transitar. Hablé de la importancia en aquella oportunidad de buscar y seguir la presencia de Dios en la vida personal. Y muchos, justamente en este tiempo fue necesario quedar mucho tiempo en casa, sin cultos presenciales. Muchos se sintieron huérfanos, desamparados, porque eran, yo digo, dependientes del pastor o dependientes de los cultos. Hay una gran epidemia en muchas personas que sufren la epidemia del cultitis, que solamente dependen de su vida espiritual, depende de los cultos que participan. Y si no tienen cultos, se enfrían inmediatamente, se mueren inmediatamente. Ahí se conoció, diría yo, la consistencia. A lo largo de este año hemos conocido la consistencia de la vida espiritual, de la disciplina personal en el discipulado de aquellos que se denominan creyentes. Pero hablé de la importancia de la orden de santificarse. Y aquí es donde creo firmemente que hemos fallado como pueblo de Dios. Es más fácil orar, es más fácil convocar ayunos, es más fácil proclamar sanidad, liberación, pero no es tan fácil entrar en la santificación. En Isaías capítulo 1, ustedes pueden consultar ese capítulo. Allí el profeta, Dios hablando a través del profeta, le manifiesta al pueblo de Israel que está cansado, está hastiado de todos los actos religiosos, los ayunos, las oraciones, las ofrendas. Dice, ¿quién les ha pedido esto? Yo quiero que ustedes vengan y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Y así, Dios ofrece un encuentro personal con cada uno de nosotros. Ofrece arreglar cuentas, otorgar el perdón a los arrepentidos de corazón. Pero Dios dice, no quiero mirar lo que ustedes hacen. Yo quiero que ustedes vengan sinceramente a mí y cambien de vida, se santifiquen. ¿Y por qué voy a hablar de esto ahora, sobre la santificación? Porque el cristianismo está lamentablemente lleno de pecado. La mundanalidad ha invadido la iglesia del Señor, ha invadido a los que se denominan iglesia del Señor. La carnalidad, el descuido de los mandamientos de Dios, de obedecer los mandamientos de Dios. Realmente estoy azorado. A lo largo de mi poca vida realmente, pero han sido 5 décadas, un poco más de 5 décadas de pastorado, he visto de todo.
y he visto un proceso degenerativo del cristianismo. Se han apartado de la palabra de Dios, la mayoría. Y qué pocos están volviendo a las bases. Santificación. Una vez tuve un programa de radio en Montevideo. Fui invitado para hablar acerca de un tema que tenía que ver con los matrimonios y todo esto, ¿no? Y yo hice mención que nosotros con mi esposa nos habíamos casado vírgenes en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, hablando después del programa con la directora del programa, me dice, qué interesante. Y yo digo, sería bueno poder hablar. Ay, pastor, pero eso ya no se usa. Una cristiana, locutora de programas evangélicos, me dijo, pastor, ya no se usa eso. Y han pasado unos años. Y esto está cada vez peor, porque el cristianismo huye de la santidad. Santificación, en el diccionario bíblico, dice, proceso de ser hecho santo que da como resultado modificación del estilo de vida del creyente. Es un proceso que va cambiando el estilo de vida. La palabra santificación se refiere al acto o proceso de hacer santo, hacer consagrado algo. Y miren, en el Nuevo Testamento griego, la raíz hag, H-A-G, es la base de hagiasmos, que significa santidad, consagración, santificación. Agiasune, que es santidad, como agiates, también santidad. Agiazo, santificar, consagrar, tratar como santo, purificar. Y hagios, que es santo. Ahora, la idea principal de esta raíz griega es quedarse absorto ante algo o alguien. El significado de su uso en el Nuevo Testamento depende en gran medida de la traducción griega del Antiguo Testamento que se denomina la Septuaginta. La palabra hag de la Septuaginta, generalmente traducida al hebreo, kadosh, es separado, en contraste con lo profano, es separado. Y esa es la idea. Somos santificados, somos separados y ya no estamos en el estado de profano, de pecado. De este modo, Dios está separado. Las cosas y las personas dedicadas a Él y para su uso divino son apartados. Son apartados. Las implicancias morales de esta palabra cobraron mayor preponderancia con los profetas, porque ustedes leen el Antiguo Testamento y todos los profetas hablan acerca de la moral y condenan la inmoralidad y condenan la deshonestidad y están llamando a un cambio de vida totalmente, pero también se transformaron en énfasis fundamental en el Nuevo Testamento. Y esto a mí me llama la atención, porque todos los cristianos mayormente leen el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento. Y para entender el Nuevo hay que leer el Viejo, y para entender el Viejo hay que leer el Nuevo. No se puede separar los testamentos, hay que leer toda la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es realmente más enfática en el tema de la santidad. Y esto yo creo que hay muchos cristianos que han arrancado una cantidad de hojas. Creo que hay muchos pastores y predicadores que han arrancado una cantidad de hojas de su Nuevo Testamento. Porque no puedo creer lo que están haciendo. No puedo creer en sus malos testimonios, en su inmoralidad, en sus fracasos. Y después como si nada pasó. Mis queridos amigos, en el Antiguo Testamento el centro de la santidad está en Dios. Porque Él es santo. Su nombre es santo. Jesús lo dijo cuando enseñó a orar. Santificado sea tu nombre. Y no puede ser profanado el nombre de Dios. Uno de los mandamientos dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. Y hoy estamos tomando el nombre de Dios para la chacota, como decimos nosotros los uruguayos. Estamos tomando el nombre de Dios para cualquier cosa. Y Diosito y papacito y mi papito y cualquier cosa con una falta de temor, una falta de reverencia, una falta de respeto profundo hacia nuestro Padre Celestial. Malversando la palabra Abba. Dado que Dios existe en el ámbito de lo santo y no de lo profano, todo lo que tiene que ver con Él debe ingresar en esa misma esfera de santidad.
Y esto incluye tiempo, espacio, objetos y personas. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos momentos son santificados en la Biblia. Tenemos el día de reposo. Hay que santificarlo. Es apartado, es un día especial para el Señor. Pero últimamente ya no lo hacemos. No apartamos el día del Señor. Que son unos idólatras. No hay que idolatrar el día. Pero el Señor estableció un día para sus cosas, para la vida espiritual. Pero hoy lo que pasa es que si tenemos 7 días a la semana y si tuviera 8 o 10 no nos alcanza, porque todos estamos en una carrera de locura. También tenemos las diversas fiestas anuales establecidas en el Antiguo Testamento, eran santas. Nosotros los cristianos tenemos una Semana Santa, pero hoy lamentablemente ya la Semana Santa no se denomina santa. Es la semana de la criolla, es semana del ciclismo, es la semana del turismo, es la semana de cualquier cosa que se nos canta la gana con tal de salir a divertirnos. Pero no lo dedicamos al Señor. Tenemos también el año del jubileo en la Biblia, también es santificado. Israel santificaba todo esto. También, por ejemplo, la tierra de Canaán y Jerusalén eran consideradas santas y no debían ser contaminadas mediante las conductas pecaminosas de sus habitantes. El tabernáculo, después el templo y todos los objetos relacionados al culto debían ser santos, apartados, no debían profanarse, no debían usarse para usos viles. Las distintas ofrendas que se ofrecían en la adoración debían ser santificadas. También estos se agrupan en 3 categorías, objetos cuya santidad era inherente. Por ejemplo, los primogénitos de animales y de personas, masculinos o machos, eran santificados. Los objetos cuya santificación era requerida, por ejemplo, los diezmos de la cosecha, los animales puros. Y también había objetos cuya santificación era voluntaria. Esto no lo hacían en el templo, pero lo hacían si, por ejemplo, el cristiano, el creyente, lo declaraba como santo en su proceso de adoración. Desde luego que los sacerdotes y los levitas en el Antiguo Testamento, que trabajaban en el santuario, empezando desde Aarón, eran santificados para el Señor mediante la unción con aceite. Además, el nazareo era consagrado, aunque solo por un determinado tiempo. La nación de Israel era santificada para el Señor con la obediencia a la ley de santidad, que incluye mandatos tanto rituales como éticos. Lamentablemente muchas veces la religión se esconde en todo, en cumplir los mandamientos rituales, pero no entra la ética. No entra la moral de la persona. Y aquí no podemos hacer esto así. O es todo o no es nada. Especialmente en el caso de los profetas, la responsabilidad ética de la conducta santa era primordial. Pero vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el mismo rango de significados reflejados en la Septuaginta se conserva en el Nuevo Testamento, pero en algunos casos ampliado y bastante. Los objetos pueden ser hechos santos o tratados como santos. Cuando una persona dice, bueno, yo esto lo santifico, lo separo para uso del Señor, nada más. Una vez una hermana dice, mire, esto pastor, este instrumento fue santificado para uso del Señor. ¿Le querían comprar el instrumento para una orquesta? No, esto no, para una orquesta del mundo, no. Recibimos una vez un piano de regalo en la iglesia porque decían que iba a comprar una orquesta. No, esto es santificado para el Señor y está sirviendo al Señor actualmente. Entonces, el mayor grupo de palabras enfatiza la dimensión personal de la santidad. Aquí son importantes las dos corrientes de significado del Antiguo Testamento, lo sagrado y lo ético. La santificación está estrechamente ligada a la experiencia de salvación y tiene que ver con obligaciones morales y espirituales asumidas en esa experiencia de salvación. Cuando nosotros realmente experimentamos la salvación por medio de Jesucristo, tenemos esto
esta comprensión que el Espíritu Santo nos va a revelar, ¿no es cierto? Ahora, fuimos apartados para Dios en la conversión y ponemos en práctica esa dedicación a Dios con una vida santa, una vida diferente. Una persona que conoce a Jesucristo tiene un antes y un después. La vida de una persona que entrega su vida a Jesucristo nunca vuelve atrás a lo mismo. Siempre va creciendo, va superándose, y toda la vida va a ser superándose, porque el apóstol Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado todavía, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, pero cada día me esfuerzo, cada día trabajo con mi vida, porque la vida cristiana es trabajo. La gente quiere magia. La gente quiere que alguien le diga una palabra y le haga una cruz encima y ya le cambie la vida. No, mi querido, esto es como el matrimonio. Una vez un pastor decía que le preguntaron, ¿cuántos años de casado tiene? 30 años. ¡Qué suerte! No, le dijo él, no es suerte, es trabajo. La vida cristiana también es trabajo. No es suerte, ni es magia, como muchos piensan. Fuimos apartados para Dios en la conversión, dijimos, y ponemos en práctica esa dedicación a Dios con una vida santa. En el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, se hace muy claro que la crucifixión de Cristo hace posible que el pecador pase de lo profano, de ser profano, del estado de profanidad, a la santidad. Es decir, santificar lo hace santo, ¿no? De manera que el creyente pasa a formar parte del templo donde Dios habita y es adorado. Porque pasamos, como dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo del Dios viviente, templo del Espíritu Santo? Y podrá el templo del Espíritu Santo, una vida de un creyente, hacer tal y cual otra cosa. Es realmente contradictorio que yo me considere templo del Espíritu Santo, porque dice la Biblia, pero a su vez estoy haciendo cosas que estoy profanando el templo de Dios. Estoy profanando el nombre de Dios. Tanto Pablo como Pedro definieron la obra del Espíritu Santo en la conversión como una santificación que hace santo al creyente para que sea aceptado en la presencia de Dios. Pero para Pablo, la justificación y la santificación están estrechamente relacionadas. No las podemos separar. Es como esto cuando yo entré al seminario, me acuerdo que decían en aquella época, ¡ay, sí, yo he aceptado a Jesús como mi Salvador, pero todavía no como mi Señor! ¿Y cómo puede ser eso? Estaba muy de moda eso, porque aceptaban a Jesús como su Salvador, pero no le permitían al Señor controlar su vida o manejar su vida, o sea, entregar a la voluntad del Señor. Y esto no es posible porque el Señor, en la palabra, el apóstol dijo, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No es Cristo y después Señor. No puede haber uno sin el otro. Es Señor y Cristo. Y yo me humillo delante del Señor. Cuando Pablo se convirtió en el camino a Damasco, dijo, ¿quién eres, Señor? No le dijo, ¿quién eres, Salvador? ¿Quién eres, Señor? Reconociendo la autoridad suprema de nuestro Señor Jesucristo. Para Pablo, entonces, la justificación y la santificación van de la mano. Hebreos también enfatiza el aspecto ético de la santificación, porque es necesario procurar la santificación, la santidad, como un aspecto esencial de la vida del creyente. La sangre de Jesucristo no debe ser profanada con una conducta pecaminosa. Es interesante, como dice el apóstol autor de esta epístola, que dice que muchos tienen por inmunda la sangre derramada por Jesús. Profanan, pisotean el nombre del Señor con sus conductas, pero se dicen cristianos. No puede ser posible esto. No puede ser posible. Pablo enfatizó el compromiso del creyente en vivir una vida santa y es a lo que Dios nos llamó. Le dice a los tesalonicenses, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad. ¿Te queda claro, mi querido amigo y hermano? Bien, voy a terminar en esta oportunidad leyendo dos versículos
de 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó, está hablando en el contexto de una exhortación a la santidad, así como aquel que os llamó es santo, le dice a los hermanos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esto no es que haya áreas de mi vida que son santas y otras áreas no tan santitas. No es así. Tengámoslo claro, santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, ya en toda la Biblia, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No tengo dudas de que todos, el que más, el que menos, o el que quiere ver milagros en su vida, todas las personas quieren ver milagros, quieren ver cosas maravillosas, y hay cosas maravillosas, hay maravillas para experimentar, pero la conducta humana hoy es como lo fue siempre. Los israelitas querían siempre las bendiciones de Dios. Y apelaban y recurrían a la promesa de Dios a Abraham. Ay, Señor, porque tú prometiste bendición y que sería bendición. Y hay muchos cristianos hoy que también, ay, porque el Señor me ha dicho que me va a bendecir y que seré bendición y que me ha puesto por cabeza y no por cola. Y toman las promesas de Dios a determinadas personas y se las poseen ellos y no tienen nada que ver porque no viven la vida de aquellas personas que fueron los receptores de esa promesa. Bueno, el pueblo de Israel siempre quería la promesa de Dios. Querían la tierra prometida, la tierra anhelada, la tierra que fluía leche y miel, pero no querían las demandas de santidad. Lamentablemente no querían consagrar. Y toda la historia de Israel, los profetas de Dios llamaban a una santidad, a una consagración, y ellos nada y nada. Dios los llamaba a que fueran libres del adulterio espiritual, pero ellos eran tan tercos y no se despegaban. En este momento que leímos el libro de Josué, no se despegaban de las creencias egipcias. Imagínense, ya Moisés se había ido al monte a recibir las tablas de la ley y se demoró unos días y ya decía, ¿qué hacemos? Y vamos a hacer, hicieron enseguida el becerro de oro. Volvieron atrás, vieron las maravillas de Dios librándolos, pasaron el mar rojo en seco, pero vieron las maravillas, pero en el corazón todavía estaban paganos y estaban aferrados a la idolatría de la cual Dios los había sacado. Ellos enseguida se volvían a las creencias egipcias. Pero lo peor del caso, de Yapa diría yo, ahora iban hacia adelante, iban a poseer la tierra. Dios les dijo, no tomen las costumbres, no vayan a adoptar las costumbres de los cananeos, pues a ellos se les pegaba como con poxipol, como un pegamento fuerte. Inmediatamente lo malo se pega. Y eso pasa hoy día. Lo malo se pega. Vemos a nuestros chicos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a los hijos, como decía el pastor, chicos que iban a la escuela bíblica, que conocieron la palabra del Señor, pues dejan de congregarse y se les pega todo tipo de maldad. Toda la inmundicia, todo lo profano se pega. Mis queridos amigos, hoy es lo mismo. Lamentablemente, aún con el conocimiento del Evangelio, los líderes, los dirigentes no quieren santidad. Es más, me he quedado helado cuando he escuchado a predicadores mundiales que han cometido adulterio, que han cometido estafas millonarias, justificarse y pidiendo oración. Y hay gente que pide oración por los líderes mundiales porque el diablo los prueba y que los amarrea y que hay que orar más por ellos. Que vayan y se arrepientan. Que se arrepientan al Señor por sus pecados. Pero no se arrepienten. Ellos justifican, fue el diablo que me probó y sigue adelante como si nada pasara. No tienen en cuenta la palabra de Dios. Que el siervo de Dios, el profeta de Dios, el apóstol, lo que sea, tiene que ser santo. No puede gobernar la iglesia de Dios si no sabe gobernar su propia vida
ni su propia familia. Adoptamos lenguajes, formas, modas, costumbres, leyes del mundo, costumbres paganas. Estamos pisoteando al Hijo de Dios. Estamos dejando invadir todas las creencias paganas, orientales, de las cuales Dios siempre advirtió también a Israel, que siempre del oriente venía todas las falsas creencias, toda la idolatría. Y hoy día sigue también llegando a nuestro mundo. Pero queremos maravillas. ¿Tú quieres maravillas? ¿Tú quieres maravillas? Pues si quieres maravillas, santificaos, dijo Josué. Santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas. Si seguimos en el empecinamiento, en la dureza del corazón, no habrá maravillas. ¿Cuántas personas están diciendo, sí, que no puedo ganar a mi familia? ¿Qué le estás mostrando a tu familia? ¿Qué testimonio le estás dando a tu familia? No puedo ganar a mi esposo. ¿Cómo tratas a tu esposo? No puedo ganar a mi esposa. ¿Cómo la tratas a tu esposa? ¿Cómo tratan los padres a sus hijos? ¿Cómo tratan los hijos creyentes a sus padres que no son creyentes? ¿Qué está pasando? Lo que pasa que nuestra luz se ha oscurecido y nuestra sal se ha desvanecido porque lo profano ha invadido nuestras vidas. Y la gente sabe que donde hay dos caras no sirve. Como dice la gente, ay, me revienta, esa persona tiene dos caras. Efectivamente, cuando las personas dicen ser una cosa y hacen otra, esto es un tropiezo para muchas personas. Y les pido perdón en el nombre de Jesucristo por todas las personas que hacen tropezar. Y les pido perdón si yo he sido motivo de tropiezo para algunos de ustedes. Me arrepiento y les pido perdón. Mis queridos amigos, estamos viviendo tiempos difíciles. Volvámonos a Dios en santidad, en temor. No me importa que las leyes de nuestros países aprueban todo el pecado, como dije hace un tiempo, que una gran periodista a nivel mundial dijo, lo que antes era pecado, ahora ya no es más pecado. Esa es su óptica, pero no la de la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y en Dios no hay cambios ni sombra de variación. Para lo que Dios fue pecado hace miles de años, sigue siendo pecado hoy, porque Dios no cambia. Que Dios les bendiga y espero su comunicado. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, estoy en tu presencia como siempre. Siempre estoy en tu presencia. Siempre estoy delante de tu santidad, Señor, y siento mi insuficiencia. Siento que soy hombre inmundo de labios, como decía Isaías, y habito en medio de un pueblo con labios inmundos. Señor, te doy gracias porque a la luz de tu palabra, Señor, yo puedo ver la grandeza de tu santidad. No la puedo concebir en su totalidad, pero me da vergüenza ver mi inmundicia. Me da vergüenza ver mi pecado. Pero te doy gracias porque tú enviaste a Jesucristo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Pero, Señor, produce en nosotros este arrepentimiento genuino, este cambio de corazón. Concédenos, Señor, el cambio de corazón a todos. Concede a todos los que están escuchando en esta hora. Señor, hay necesidad de cambios. El mundo va vertiginosamente a la condenación eterna. Señor, despiértanos como pueblo tuyo. Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Enséñame tu camino, Señor, y andaré
límpiame, Señor, líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Que realmente este sea la oración de cada uno de nosotros. Que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén.